El costurero. Zurcidos para el alma y para los conflictos, arreglos. Soy Nelly de Garimez, escritora, mediadora, comunicadora y aspirante a poeta. Comprometida con la divulgación de la cultura de resolución de conflictos fuera de los tribunales. Convencida de que la educación en el respeto a uno mismo es la base del respeto a los demás y a la sociedad. Y también soy vecina del barrio de Hortaleza en Madrid, desde donde emitimos este programa a través de Radio Enlace en el 107.5 para los convecinos y gracias a Internet para todo el mundo. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Costurero. Esta tarde tenemos una invitada de excepción que estoy deseando que empecéis a conocerla. Dice de sí misma que una de sus pasiones es el aprendizaje, y vaya si lo es y vaya si lo acredita, porque tiene formación en Derecho, en Mediación, Negociación, Comunicación, Desarrollo Personal, Coordinación de la Parentalidad, Psicología Transpersonal, Mindfulness, Programación Neurolingüística, Prácticas Restaurativas, Comunicación No Violenta. Es profesora de danza primal. Y lo que es muy importante de nuestra invitada es que todos estos conocimientos y estudios y muchísimos más que ha realizado los ha puesto en práctica con una profesionalidad para quitarse el sombrero. Así, ha recibido la Medalla al Mérito Profesional en 2019 y ha sido distinguida como miembro honorario de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, AMJUR. Es miembro del claustro de profesores del experto en mediación y gestión de conflictos ICAP y del claustro de profesores del curso de especialización en coordinación de parentalidad ANCOPA. Inma busca el constante crecimiento personal y profesional porque siente la vocación de acompañar a las personas y organizaciones en sus propios procesos de cambio. Y por todo eso y mucho más que nos irá contando en esta entrevista, es la socia fundadora y directora del espacio Confluere, para la gestión de conflictos y desarrollo humano integral. Con todos nosotros, Inmaculada Gabaldón. Buenas tardes, Inmaculada. O te llamamos Inma, ¿cómo prefieres? Hola Nelly, ¿qué tal? Pues yo creo que para esta conversación está perfecto que me digas, Inma, como tú prefieras, Nelly. Bueno. Encantada de estar aquí, manteniendo esta conversación contigo y con todas las personas que quieran escucharnos en este programa tan bonito y tan interesante que tú ofreces. Pues el agradecimiento es nuestro porque sé que estás con muchos proyectos, que ahora nos contarás, con mucho trabajo, y que saques este ratito para, como has dicho, conversar con nosotros, es muy de agradecer. Y luego, mira, yo te confieso, a la hora de presentarte no sabía cómo empezar, pero sobre todo no sabía cómo terminar, porque la cantidad de experiencia, de formación es abrumador. Así que, si te parece, para que te conozcan nuestros oyentes, pues cuéntanos lo que consideres más relevante de tu vida laboral, los hitos que te han dado un giro, que te han cambiado, o sobre todo lo que te ha hecho llegar a estar donde estás. Y ya nos cuentas dónde estás, por qué y para qué. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que, mira, te cuento.
cuando hace unos años la gente, más allá del espacio personal, ¿no? En el ámbito profesional, pues esta pregunta, ¿no? Que te hacen tantas veces, ¿y tú qué eres o a qué te dedicas, no? Pues claro, yo durante décadas tenía la respuesta muy fácil porque, bueno, yo decía, yo soy abogada y claramente ahí, quiero decir, era una respuesta corta y la gente tenía una información muy concreta y al mismo tiempo muy amplia, ¿no? De a qué me dedicaba. Y la verdad que desde hace pues ya mucho tiempo, pero ya pues como hace unos 15 años o por ahí, claro, cuando me preguntan tú qué eres o a qué te dedicas, si quieres que te diga la verdad, me ponen en un aprieto porque no sé muy bien qué decir. Ahora no sé cómo decantarme. A título personal sí que te digo que cada vez me reconozco más en el papel de aprendiz de la vida. O sea, siempre he sido una persona muy curiosa, con muchas inquietudes, con muchas ganas de crecer, ¿no? Y de aportar, ¿no? También a mis relaciones y a la sociedad. Y bueno, verdaderamente, pues eso sí, me ha llevado, después de no la primera crisis profesional, que la tuve hace más años, sino la segunda crisis profesional ya fue definitiva. Y bueno, ahí sí que es verdad que se cruzó con una crisis personal también, vamos, o sea, la crisis fue profunda, ¿no? De falta de sentido, ¿no? Y de replantearme un montón de cosas. Y entonces, a partir de ahí, la verdad es que la vida me puso en medio la mediación, ¿vale? Y ya hacía tiempo que el tema de la mediación me venía como rondando, ¿no? Antes que la mediación, es verdad que inicié un poquito en el desarrollo personal, pero prácticamente vinieron las dos cosas de la mano, ¿vale? El desarrollo personal y al propio tiempo, pues el desarrollo profesional, ¿no? Como abriendo nuevas posibilidades a través de la mediación. Y ese fue el comienzo de los comienzos de muchos caminos, pues que se han venido sumando después, los cuales, sin embargo, le veo todo el sentido. Y no quiero terminar de explicar esto, o sea, dejando muy claro que yo sigo siendo abogada, ¿sí? O sea, Ajá. para nada estoy ni renegando del derecho, ni de la abogacía, ni mucho menos estoy pretendiendo que los juzgados no funcionan o que no son necesarios, ¿no? O sea, yo tengo claro que ahora mismo es necesario. El derecho me encanta, siempre me ha gustado, yo elegí mi profesión y lo veo pues como un arma social, bueno, un arma, no un arma, un instrumento, digamos, ¿no? Del que todos socialmente nos dotamos como para organizar pues nuestra convivencia, ¿no? Al final es esto. Y los juzgados, bueno, pues los juzgados nos hacen falta, son absolutamente necesarios. Lo que ocurre es que los juzgados son un sistema humano, ¿no? Digamos, entonces, en tanto sistema humano y los jueces son humanos y los abogados somos humanos y los justiciables somos humanos, pues bueno, pues son falibles y es un sistema que es muy falible, que tiene sus fallas y que, bueno, a mí en un momento dado, pues digamos que me pesaron como demasiado para que mi camino siguiera dedicándose exclusivamente al tema de la abogacía litigiosa, ¿vale? Y entonces yo ahora sí que, desde luego, sigo siendo abogada, aparte ejerzo como abogada y estoy como abogada ejerciente en el Colegio de Abogados de Valencia. Sin embargo, llevo más temas de asesoramiento, llevo temas colaborativos, llevo divorcios de mutuo acuerdo, llevo herencias, quiero decir, yo asesoro a mis clientes en un montón de ámbitos y sí que es cierto que, bueno, para los temas ya cuando no es posible el acuerdo o cuando entramos en una dinámica adversarial en la que yo cuando hice el cambio de chip ya no me siento cómoda,
Bueno, tengo compañeros, colaboradores que bueno, pues están conmigo, o sea, me apoyan justamente para esto, ¿no? Para seguir dando servicio a mis clientes, pues una vez yo he agotado todas las posibilidades, digamos, de llegar a un acuerdo o de buscar una solución colaborativa o dialogada. Y bueno, aquí te hablo de la mediación, luego ha habido muchas más cosas, ¿no? Que me han enriquecido y me siguen enriqueciendo. No Sí. sé. Sí, yo ofrezco más servicios, ¿no? Bueno, a ver, hace poco abrí, a ver, también por escucharte, ¿vale? En el IDE yo, Sí. si quieres, voy diciendo, pero que vamos, por escucharte. Yo hace unos años, bueno, inicié durante muchos años estuve con una compañera y amiga en un proyecto que se llamó Mediacción, que ahora sigue siendo una marca porque es un centro de formación para mediadores. Mediacción. 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 Sí. Sí, lo que pasa es que por avatares de la vida, fíjate lo que ocurrió. Bueno, esta compañera, la vida le llevó al final, después de unos años que compartimos, le llevó por otro sitio y justamente coincidió en el tiempo que una de estas cosas que pasan con Internet, pues de repente desapareció la web, desapareció todos los posts que teníamos, en fin, desapareció todo. Y el hecho, claro, como ya me había quedado yo al frente, yo hacía tiempo que le daba vueltas a la idea, pues como de reestructurar alguna cosa y hacerla propiamente mía. Y bueno, este fue, claro, obviamente el hito definitivo que me obligó a generar algo completamente nuevo. Y ahí, pues hace unos años ya surgió Espacio Confluere, ¿no? Espacioconfluere.com, al que nos referiremos varias veces, que es ahora mismo tu portal de entrada, ¿no? En la puerta de entrada a tu despacho, a tus sesiones, al contacto contigo. Sí. Es gabinete, quería decir gabinete, estaba pensando en la palabra para no usar despacho. Sí, pues sí, es un sitio web que hace ya bastantes años que está funcionando y bueno, en el que sí, poco a poco se va enriqueciendo, ¿no? con más cosas. Ahí la verdad pues que hay bastante información de esto que estoy diciendo, incluso un poquito a nivel personal y luego también pues de o sea, quiénes somos a nivel profesional, ¿no? Y qué servicios ofrecemos, básicamente también para, pues desde una idea también un poco de difusión, ¿no? O sea, al final Espacio Confluere es gestión de conflictos y desarrollo humano integral. Y son dos cosas a las que yo les veo todo el sentido y que para mí van absolutamente de la mano. O sea, la gestión del conflicto bien llevada supone un desarrollo humano integral y al propio tiempo el desarrollo humano integral pues es lo que, digamos, la plataforma desde la que podríamos acceder al desarrollo social, ¿no? Que tantas encrucijadas que tenemos pues nos está demandando, ¿no? Nos está demandando que hagamos cambios importantes. A ver, Inma, no puedo estar más de acuerdo cuando en El Costurero decimos que el respeto por uno mismo es el principio del respeto por los demás y si no tenemos ese respeto, si no nos sentimos bien con nosotros mismos, pues difícilmente lo vamos a hacer con otros, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a entrar en espacioconfluere.com. Os quiero decir que hay auténticas perlas, Inma, porque yo lo he estado, bueno, te conocía de antes y a la hora de preparar la entrevista ya sabes que me gusta pues que los invitados regaléis, ¿no? Pues parte de vuestra creación. Entonces, yo fíjate, una de las cosas que luego quería que nos comentaras y nos ayudaras, a mí me ha gustado muchísimo una entrada del blog que tienes colgado en tu página, espacioconfluere.com,
y que hablas de algo que normalmente no se habla. Y te voy a dar una pista, algo de lo que no hablamos porque nos da vergüenza muchas veces. ¿Qué te parece si compartimos con nuestros oyentes esta lectura del blog y después nos das alguna ayuda de cómo gestionar ese sentimiento tan vergonzoso? Claro, de acuerdo. Pues vamos allá y en 3 minutos volvemos. Dejamos a nuestros oyentes con este magnífico blog de espacioconfluere.com. Entrada del blog del Espacio Confluere. Las emociones en los procesos restaurativos 1. Emociones autoconscientes y emociones morales. Por Inma Gabaldón. En mi experiencia, no es posible entender el paradigma restaurativo sin reflexionar sobre qué significa ser humano. Por eso me gusta comenzar siempre que puedo revisando nuestra concepción de la naturaleza humana, entendiéndonos en tanto humanos como seres autoconscientes e ineludiblemente sociales, colaborativos y vulnerables a partir de un sentido profundo de interdependencia. Así, hablar de prácticas restaurativas es hablar de conexión humana y generación de comunidades sanas. Hablar de justicia restaurativa y de reparación del daño es hablar de cuidado, de libertad, de cómo sanar las heridas que nuestra convivencia, nuestro vivir en común, tan indispensable para nuestra supervivencia, de forma también inevitable, nos genera. Es en nuestras relaciones que vivimos, crecemos, disfrutamos, recibimos alivio, consuelo, cuidado. Nos ofrecemos apoyo mutuo y nos reconfortamos, haciendo nuestra vida no solo más amable, sino sencillamente posible. Pero también es en nuestras relaciones que emergen las diferencias y conflictos y que inevitablemente nos dañamos. Las más de las veces sin desearlo, y a mayor intimidad en el vínculo, mayor la profundidad de las heridas que nos infligimos. Sin capacidad de elección, vivimos en vínculos. Queramos o no, continuamente afectamos y somos afectados. Pero aunque no podamos elegir si impactamos o no, sí hay algo que podemos elegir en el ejercicio de nuestra libertad humana. ¿Qué impacto queremos tener ante los impactos de los demás? ¿Y cuál sea nuestra respuesta cuando somos impactados por otros? En suma, apropiarnos de nuestra libertad y tomar responsabilidad de nuestros actos pasa porque reflexionemos sobre estos puntos. 1. ¿Cómo cuidar a los demás? ¿Cómo queremos que nuestras acciones y omisiones impacten positivamente en el mundo y en nuestras relaciones sin dañarlas? 2. ¿Cómo cuidarnos a nosotros mismos? ¿Cómo hacer que los impactos que recibimos nos nutran en lugar de dañarnos? 3. ¿Qué hacer cuando nos dañamos? En mi sentir, de todo ello va el paradigma restaurativo en su vertiente proactiva, preventiva y, por supuesto, reactiva. Si nos centramos en esta última, en la respuesta al daño, es claro que la hondura y complejidad de las heridas y el sufrimiento que emergen con frecuencia en los procesos restaurativos requieren que, como facilitadores, estemos muy entrenados de manera especial en inteligencia emocional. Lógicamente, en el despliegue de cualquier proceso que aborde la producción de un daño sufrido por cualquier ser humano por causa de otro, emergen con una conmovedora intensidad toda suerte de emociones, cobrando especial relevancia las denominadas autoconscientes y en particular las también así denominadas emociones morales.
Los seres humanos estamos dotados de autoconsciencia tan vinculada a la capacidad reflexiva que nos otorga nuestro lenguaje humano. Por ello hacemos la distinción de emociones autoconscientes cuando subyace algún tipo de evaluación relativa al propio yo. Una valoración positiva o negativa en relación con una serie de criterios acerca de lo que constituye una actuación adecuada. Son emociones autoconscientes la vergüenza, la culpa y el orgullo. De otro lado, hablamos de emociones morales cuando en ellas intervienen aspectos interpersonales. Junto con la empatía, estas emociones juegan un papel fundamental como elementos motivadores y controladores de la conducta moral, y justo por ello tienen un papel protagónico en las prácticas restaurativas desde el enfoque reactivo. Inma, estamos de vuelta. A mí me encanta cómo escribes y cómo lo dices. Entonces, bueno, una promesa que teníamos era, entre todo lo que comentas aquí, esa vergüenza. Porque no sé si es el peor de los sentimientos o cómo, porque es que da vergüenza hablar de vergüenza, ¿no? Total. Sí, es cierto. Sí, en general, bueno, yo diría que la gestión del conflicto todavía no estamos preparados ni siquiera para reconocer que estamos en conflicto. O sea, en muchas relaciones, en muchas familias, en muchas organizaciones, se tiende todavía a no tener conversaciones incómodas, ¿no? Porque tenemos la sospecha infundada, pero muy potente, de que el conflicto, o sea, la mera emergencia del conflicto supone un riesgo letal, ¿no? Para las relaciones, para familias, organizaciones. Y bueno, realmente el conflicto es inevitable, quiero decir, por más que nos empeñemos en ignorarlo, el conflicto es inevitable. Para mí lo que es absolutamente relevante es cómo gestionamos el conflicto, ¿no? Y creo que es el punto de partida que tenemos que hacer, ¿no? Que es una gran labor que tenemos que hacer los mediadores y constructores de paz, gestores de conflictos, ¿no? Hacer este cambio de chip. Y si esto pasa con el conflicto, bueno, luego hay conflictos más o menos incómodos, ¿no? Pero hay conflictos que son pues más incómodos cuando uno, por ejemplo, se siente cuestionado, se cuestiona a sí misma, ¿no? O cuando se siente cuestionado por los demás, ¿no? Uh-huh. Y es aquí cuando aparece la emoción de la vergüenza. A ver, la verdad es que yo he llegado a la vergüenza particularmente, he llegado a través de la profundización en el paradigma restaurativo, ¿no? Y las prácticas restaurativas, ¿no? Un poco indagando, estudiando y profundizando, ¿no? Desde ahí. Pero bueno, yo es que siempre digo al final que cuando hablamos de prácticas restaurativas o de paradigma restaurativo estamos hablando al final de conexión humana, con lo cual conexión humana está en nuestra cotidianeidad, está todos los días, ¿no? Necesitamos conexiones humanas. La vergüenza, hay autores autoras, por ejemplo, Brené Brown, considera que es una de las emociones más dañinas, ¿no? Y justamente la vergüenza surge por el miedo a la desconexión. Es todo un mundo poder entender la vergüenza. Fíjate. Sí, yo he estado indagando y de hecho, no sé, quiero escribir algo, he escrito varios posts como este que tú has leído, ¿no? Pero quiero seguir incluso profundizando un poquito más porque verdaderamente es mucho lo que tiene que aportarnos. La vergüenza surge evolutivamente
desde nuestra condición de seres sociales, ¿vale? Y entonces tiene mucho que aportarnos porque es una emoción social que, como la culpa, ¿no? Y luego también el orgullo, pero con una nota muy distinta, ¿no? El orgullo es cuando yo me siento orgullosa, ¿no? De mis actos o me siento reconocida por la comunidad, digamos. La vergüenza estaría en el polo contrario, ¿no? Y realmente pone en peligro nuestra supervivencia. Se vive de esta manera, puesto que, claro, somos seres sociales y tenemos registros ancestrales, ¿no? O sea, evolutivamente todavía. Y está claro, incluso a día de hoy, somos seres sociales y no podemos acceder a nuestra humanidad sin estas relaciones sociales. Esto quiere decir que si nuestras relaciones sociales están en peligro, verdaderamente morimos como humanos. Ajá. Y claro, esto es un sentimiento tan profundo y a veces tan inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos sintiendo vergüenza. Y esto es lo más peligroso. Y va minando, ¿no? Va quedando ahí, va quedando su pozo, ¿no? Es como la piel, que va teniendo recuerdo, ¿no? Te va dejando ese pozo de vergüenza, de disconfort, de no estar confortable contigo mismo, ¿no? Sí. Sí, es total, pero además si no eres consciente, es lo que nos pasa con los patrones, ¿no? Los patrones son inconscientes y entonces actúas de una forma en la que tú no has elegido y a lo mejor no es la que quisieras, pero todavía si no has hecho consciente esa vergüenza, no es algo que está bajo tu poder. Ajá. Primero tienes que hacerlo consciente y una vez es consciente, tú ya sí que sabes qué hacer con la vergüenza. Porque la vergüenza es una emoción y como todas las emociones tienen una información, o sea, todas apoyan la vida y todas tienen una emoción muy relevante para enriquecer nuestra vida y nuestras relaciones. Lo que ocurre es que le tenemos mucho miedo a las emociones. Efectivamente. ¿Y qué haces tú para ayudar a la gente que se acerca a Espacio Confluere, que se acerca a ti? ¿Qué tipo de trabajo tienes para ayudar con la vergüenza y las demás emociones en los conflictos? Cuéntanos, ¿qué ofreces y cómo? Si nos puedes dar algún ejemplo no concreto de un caso real, pero ¿qué ofreces para ayudarnos a ser un poquito más felices y tener esas relaciones tan necesarias, pues lo mejor posible? A ver, sí, ofrezco varios servicios y luego el ubicarme o iniciar una dirección u otra, pues depende en principio básicamente de la demanda de las personas que me buscan, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene pues en busca de un asesoramiento jurídico, obviamente yo lo primero que ofrezco es el asesoramiento jurídico. Ya digo que siempre inicio con un tema colaborativo y no adversarial y si eso no es posible, pues tengo otros colaboradores, ¿no? que asesoran a estas personas en el camino litigioso. Pero también hay personas, claro, cada vez más, ¿no? Afortunadamente ya nos está costando mucho, pero bueno, ahora ya hay personas que me buscan en mi condición de mediadora, ¿no? Y gestora de conflictos. Entonces, y hay personas que vienen porque ya buscan un divorcio, digamos, consciente, ¿no? De alguna manera un divorcio dialogado y que está muy claro que es un camino muy abrupto, ¿no? O sea, no es fácil, no es un camino de rosas el que hay que transitar, pero dentro de lo que sea una ruptura o un conflicto fuerte, bueno, pues si las personas no han sido capaces de componerse, de autocomponerse, ¿no? Ellos sin el apoyo de un profesional, afortunadamente ahora tenemos esta opción, ¿no? De poder recurrir a algún profesional de la gestión de conflictos que nos ayude, que seguirá siendo un acuerdo autocompositivo, ¿no? Porque las partes siguen teniendo
el pleno control de su vida y de sus decisiones. Lo único es que van a contar con el apoyo de un profesional que les ayude, ¿no? Que ponga un poco de orden, que sostenga los momentos difíciles, que les ayude a mantener pues esas conversaciones difíciles de las que hablábamos al principio, ¿no? Que muchas veces no nos atrevemos a abordar de tú a tú, ¿no? Y que son tan necesarias, porque de ahí es mucho lo que podemos aprender y lo que podemos sacar. Y fíjate... Y luego también... continúa. ¿Sí? No, continúa, Dime. que es que se me... Vale, Nelly. Bueno, es que también hay personas que lo que buscan, fíjate, o sea, en la gestión del conflicto hace falta que todas las personas involucradas, ¿no? Sabemos que la mediación requiere voluntariedad, es uno de los principios, ¿no? Y entonces todas las personas involucradas en un conflicto tienen que estar voluntariamente en ese proceso, ¿sí? Y tienen que tener este cambio de chip hacia la colaboración. Ahora bien, ¿qué ocurre muchas veces con el conflicto? Bueno, yo siempre digo que tenemos conflictos internos y conflictos externos. Por supuesto. Y no están tan separados como pudiera entenderse, ¿no? Para mí están completamente relacionados, ¿no? El tema es que muchas veces tienes diferencias, ¿no? O tienes conflictos con personas, ¿no? En el mundo externo. Pero claro, a veces esas personas no están dispuestas a abordar ese conflicto, ¿no? O no están dispuestas a hacerlo de forma dialogada, como quisieras tú. Y, no sé, igual, por ejemplo, no sé, te ponen un procedimiento judicial, digo, no sé. Claro. O toman otras decisiones sin contar con cuál hubiera sido tu deseo, ¿no? Pero es algo que no depende solamente de ti. O sea, depende en gran parte de ti, pero no depende solo de ti. Claro. Y entonces, ahí muchas veces sí que surge otro tipo de acompañamiento que puede ser pues el coaching, ¿no? O sea, yo tengo mucha formación en coaching desde hace muchísimos años y es algo que considero también absolutamente necesario. Sobre todo, muchas veces lo considero como complementario a la mediación y la gestión de conflictos, dependiendo de la dificultad que sea. Pues bueno, a veces hablamos que en un proceso de mediación puede ser interesante que haya un proceso de terapia, pero a veces no es necesario que haya un proceso de terapia y puede ser suficiente con un proceso de coaching, de acompañamiento, de crecimiento personal ante unas limitaciones, una estructura personal que ahora mismo se está viendo desbordada por esa situación que está viviendo, ¿no? Y bueno, a mí es que me parece absolutamente necesario y complementario, ¿no? Y ya hemos hablado, o sea, si no hay desarrollo personal, tú lo hablabas también desde el respeto, si no hay desarrollo personal no puede haber buena gestión de conflicto y muchas veces justamente un conflicto se manifiesta para ponernos encima de la mesa la necesidad de que tiene que haber algún cambio transformacional profundo, interior, a veces individual, sí, a veces sistémico, familiar, organizacional. Y bueno, pues fíjate la magnitud y la profundidad y la belleza, ¿no? También del trabajo que es posible hacer. De transformación, claro. Entonces, bueno, a ver, Inma, podemos acudir a ti si tenemos conflictos internos, conflictos relacionales, si queremos ayudas, haces de consultoría de la abogacía, de derecho, mediación, coach personal, como mínimo. Y más cosas, ¿no? Pero fíjate, cuando estabas hablando, y estábamos hablando del divorcio, un caso pues muy típico que puede ser o por mediación o directamente al juzgado, y a mí se me ha quedado esto de la vergüenza, la diferencia que puede ser ese
punto de vergüenza en un divorcio que dices, bueno, el hecho de ir a un abogado, por mucho que digamos que pues para eso estáis, ese momento que casi te da ese punto ya de vergüenza, ¿no? De que consultas al abogado y que, otros puntos en los que, bueno, pues es verdad que los abogados hacen sus escritos y dicen, no, pero vamos a poner esto y bueno, muchas veces van un poco más allá, ¿no? Y te queda esa vergüenza de con esta persona que he tenido esta relación de tanto tiempo o menos tiempo, como que ya no hablas con ella, sino que lo hace el abogado y va creando ese sentimiento que va empezando a hacerte a ti sentirte mal, tenso, dudas. Y en cambio, si por ejemplo, por las circunstancias, puedes ir a un proceso de mediación porque las dos partes quieren, qué diferencia, ¿no? O sea, ahí no hay vergüenza, ahí es, vamos a hablar con ayuda, pero vamos a hablar tú y yo, como siempre, como antes, ¿no? Y fíjate, Sí, a mí me queda, o sea, según lo decías, digo, es que fíjate en cómo ese punto es tan distinto. Sí, total. O incluso generar un espacio, quiero decir, porque hay veces que las parejas o las organizaciones, en cualquier relación que surja, pero bueno, en un divorcio, en la pareja, vamos a hablar como antes, o a lo mejor resulta que ahora tenemos la oportunidad de aprender a hablar de una forma diferente que no hemos sabido aprender antes o que no hemos tenido la necesidad antes de aprender, pero ahora esta situación nos pone la oportunidad de aprender a hacerlo. Y verdaderamente, o sea, el tema es que la vergüenza, fíjate, esto tiene tanto que ver, porque otro de los servicios que yo ofrezco es, por ejemplo, la formación y el acompañamiento en justicia y prácticas restaurativas, ¿no? Claro. Y esto de la vergüenza, yo te comentaba antes, llegué profundizando por el tema de restaurativo. Y para mí fundamental en el tema restaurativo, ya he comentado, es fundamental la conexión humana. Pero ¿qué ocurre con la conexión humana? Que lo decimos así tan fácil, ¿no? O sea, pues que verdaderamente ahora, por ejemplo, está relacionado un poco también con formación en trauma, y hay autores en trauma que lo que están diciendo es que vivimos ahora mismo en una sociedad que ya de entrada es traumatizante. ¿En qué sentido es traumatizante? Yo lo entiendo desde el sentido en que vivimos en una sociedad que no nos permite desarrollar toda nuestra humanidad ni cubrir todas nuestras necesidades humanas. Y son necesidades humanas básicas. Esto quiere decir, vivimos en una sociedad en la que tenemos que pretender todo el tiempo ser algo que no somos y que nunca seremos, nunca podremos ser, como por ejemplo infalibles. A mí el tratamiento del error me parece algo absolutamente crucial en el paradigma restaurativo, pero algo que muy necesario como para sanar nuestra realidad, nuestra sociedad en todas las dimensiones. Tú hablabas de pareja ahora mismo, pero me da igual en familia, organización, escuela, en el ámbito penal de los juzgados. No hacemos un tratamiento muy dañino, muy tóxico del error, ¿vale? Sí. Y por eso viene la vergüenza. La vergüenza la llevamos tan metida dentro porque tenemos miedo a que nuestro error no sea acogido por nuestro entorno. Sí. Y eso es lo que hay en lo más profundo de la vergüenza, que no nos permite decir me siento avergonzada. Si al decir yo me siento avergonzada tuviera la certeza, o más bien al contrario, o sea, para yo decir me siento avergonzada, tengo que tener la certeza, la seguridad, la confianza de que mi entorno no va a soltarme la mano. ¿Me explico? Sí, y fíjate, en eso muchas veces, y cuando has comentado hablar de otra manera, sí, yo me refería a hablar como antes, cuando nos llevábamos bien, luego todo eso se pierde, y en esa mediación o incluso procesos restaurativos, has dicho también una palabra que me ha llamado mucho la atención porque también he leído cosas tuyas, que es patrones, y cómo muchas veces no lo sabemos y nos ajustamos a esos patrones de los que ahora vamos a hablar un momento, si te parece, porque es como que somos así y en vez de parar, ya sabes, respirar, de pensar por qué estoy haciendo esto
nos dejamos llevar pues como siempre. Y si te parece, porque a mí me parece muy interesante y en lo que estás comentando, en ese apoyo de coach que das, en esa mediación, en esa restaurativa, yo quiero que nos digas ahora, después mantenemos un poco de intriga, si ayuda a romper o a cambiar esos patrones en los que a veces nos sentimos atrapados porque siempre hemos sido así y el otro siempre ha sido así. Tenemos esas dinámicas o casi estáticas, ¿no?, de comunicación. Entonces, yo no sé si la gente conoce, vamos a referirnos a un blog que hiciste para la Asociación Madrileña de Mediación sobre, en el que hace referencia a los patrones de comunicación. Nos dejas 4 minutos que te escuchen, a través de mi voz, que me encanta leerte. Sí, ya me escucharte, ¿no? Y a ver si nos ayudas a decir, oye, pues si te reconoces aquí, puedes cambiar o puede ser, no lo sé, ahora nos cuentas, en un caso, pero no siempre, ¿no? Y no eso que es como un escudo de pues esto es siempre así. Vamos a escuchar un poquito qué son los patrones de comunicación. Artículo de Inmaculada Gabaldón para la revista Palabra de Mediador, de la Asociación Madrileña de Mediación. ¿Qué es un patrón de comunicación? Cuando hablamos de patrones de comunicación, nos referimos a las actitudes y conductas que asumimos de manera inconsciente ante distintas situaciones de nuestra vida. Los patrones de comunicación vienen dados como respuesta ante situaciones que a diario enfrentamos y se reflejan por medio de expresiones, palabras y opiniones sobre distintas situaciones de la vida. Y, como sabemos, los comportamientos que se expresan a través de nuestro lenguaje verbal y corporal determinan la percepción que los demás puedan llegar a tener sobre nosotros. En el modelo de crecimiento humano de Virginia Satir, la comunicación juega un papel definitivo. La comunicación es a la relación como la respiración a la vida. Pero como la misma Satir nos dice, a pesar de que la comunicación es nuestro destino, el ser humano no nace conociendo una manera eficaz de hacerlo. Necesita aprender a comunicarse funcionalmente para construir su individualidad y manifestar su creatividad, potenciales y anhelos, así como para mantener relaciones saludables. Veamos, pues, los 4 patrones básicos de reacción ante el estrés descritos por esta autora. 1. El conciliador, también conocido como el aplacador o autoinculpador. Es aquel que no expresa su opinión, pues puede ser contraria a los demás. Es complaciente, busca la aprobación y el amor de los demás. Siempre trata de disculparse, congraciarse para ser aceptado por los demás, incluso si esto contraviene sus creencias, principios o intereses. 2. El acusador, también llamado culpabilizador. Se encuentra en el polo opuesto al conciliador. Suele tener una manera de comunicar agresiva y violenta. Usa un tono soez y amenazante, ya que intenta imponer su visión y parecer superior. Tiene un radar muy sensible para detectar los errores de los demás, culpándolos cuando algo no funciona. Así, tiende a descalificar todo lo que otros hacen, restándoles mérito, y no duda en humillar si con ello mantiene su cuota de poder. 3. El superrazonable. Calculador o políticamente correcto. La primera señal de un calculador es su tendencia a respaldarse en datos comprobados sobre algún tema específico. No deja lugar para la duda y basa sus acciones en la razón, pensándolo todo al detalle. Es correcto,
calmado, lógico y frío, aunque la calma que aparenta es fruto de su coraza de control y su rigidez. 4. El distractor o irrelevante, colgado de una nube. Es aquella persona cuyo cuerpo está presente, aunque su mente está casi siempre en otro mundo. Sus intervenciones suelen estar fuera de lugar y de contexto, como si no prestara atención a lo que sucede en su entorno más cercano. En ocasiones puede resultar divertido y suele ser quien rebaja el nivel de tensión en situaciones de conflicto o de exceso de emociones. Pues estamos de vuelta, Inma. A ver, yo me he quedado aquí pensando los patrones, cuál soy, cuál no soy. A ver, cuéntanos, ¿cómo ayudas tú a la gente o a cambiar, o a sentirse cómodo, o a reconocerse, o a sentirse libre y no decir, jolín, ¿y por qué me he puesto como siempre, no? O ¿por qué no me he atrevido a decir lo que quería decir? O jolín, se me va de las manos. Claro, fíjate, pues lo que me parece fundamental cuando estamos hablando de procesos personales, ¿no? Como esto, ¿no? O sea, yo veo que tengo una dificultad recurrente, ¿no? O que tengo como una respuesta recurrente con la que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, pues al final un poco se trata de evaluar nuestros resultados. Y detrás de nuestras acciones tenemos resultados que son los que buscábamos y nos satisfacen, pues perfecto, ¿no? Hagamos más de lo mismo. De esto ya nos habla Rafael Echeverría, ¿no? Con el coaching ontológico. Pero claro, muchas veces los resultados que tenemos no son los que esperábamos y esto está directamente relacionado con las acciones que tenemos. Hay un gran poder que tenemos en la generación de nuestra realidad y nuestra vida, ¿no? No tenemos un poder al 100%, pero tenemos mucho poder. El tema es que para tener este poder tenemos que darnos el espacio de indagar en nosotras mismas, ¿no? En nosotros mismos, de conocernos y de tomar contacto con esta parte, a ver, que se ha denominado sombra, que es justamente pues la parte de nuestros miedos más inconscientes, de aquello que no nos gusta, de aquello que rechazamos de nosotros. Pero fíjate, si es algo que no rechazas, o sea, que tú rechazas y que no quieres mirar, jamás en la vida vas a tener la posibilidad de cambiarlo, ¿no? O actuar de otra manera. Pero es que además nos pasa como con el conflicto, que nos parece que si el conflicto no lo miramos no existe, y pensamos que si aquello que no nos gusta no lo miramos o lo ignoramos, no tiene poder en nuestra vida. Y sin embargo ocurre todo lo contrario. Todo lo que mantenemos inconsciente y mantenemos en la sombra y además rechazamos, tiene un influjo súper poderoso en nuestra actuación consciente, ¿no? Y se traduce en nuestra vida y en nuestras relaciones. Entonces, claro, esto de mirar lo que no nos gusta de nosotros tampoco es un camino agradable, no estamos diciendo, ¿sabes? O sea, hay muchas veces que se necesita también como este apoyo, igual que en un conflicto relacional viene bien el gestor de conflictos, en un conflicto interno o en una insatisfacción interna, cuando yo voy a enfrentar, ¿no? O confrontar algo de mí que no me gusta, también ayuda mucho tener una figura sólida, de confianza, que nos acompaña, porque, ojo, al final es un camino que cada persona tiene que hacer por sí misma. Nadie puede hacer por una misma, ¿no? Pero tener como esta persona, esta presencia, digamos, ¿no? Y lo pongo siempre con mayúscula, que está sosteniendo el espacio de dificultad que hay que atravesar para poder alcanzar al final una luz distinta, pues esta sería la figura
del coach, por ejemplo, del entrenador personal, ¿no? De este acompañamiento. Y claro, esta figura, tanto como en la mediación, ¿no? O sea, tiene que ser una figura de apoyo incondicional, de no juicio, ¿no? De neutralidad, pero también una figura que a veces confronta, en el sentido de que aquello que tú quieres pasar por alto, pues justamente es lo que esta figura tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Pero de una forma, no sé, como con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y luego también tiene que ser poco a poco, porque como midiendo un poco cuáles son los tiempos de la persona o cuáles son los tiempos de la familia o la pareja cuando hablamos de gestión de conflictos, ¿no? Tampoco, quiero decir, al final nuestra conciencia ve aquello que está preparada para ver, ¿no? Y si alguien nos muestra a lo mejor algo de una forma un poco abrupta, o a lo mejor antes de tiempo, antes de que, digamos, las personas están preparadas, pues se puede tener el efecto contrario, ¿no? En lugar de que sea un camino de crecimiento y de tener una mejor relación con una misma, pues claro, se puede generar pues no sé, como un mayor disconfort, ¿no? O como un mayor quiebre, digamos, ahí. Sí. Pero claro, sí, fundamental la voluntad de la persona, ¿vale? La voluntad de la persona de reconocerse, bueno, pues para eso, ¿qué es lo primero que hay que admitir? Es aceptación de que yo soy falible, aceptación de que hay zonas de mí que no me gustan tanto, ¿vale? Claro. Y dejar de proyectar tanto esta imagen de perfección, de omnipotencia, de autosuficiencia, de que yo no me equivoco nunca, claro, porque no vamos por el buen camino si vamos por ahí. Pero entonces, para eso, como está detrás la vergüenza, hace falta una presencia que te sostenga en tu vulnerabilidad, en tu falibilidad, ¿sabes? En tu humanidad más descarnada, ¿no? Entonces, a ver, como, bueno, vamos evolucionando y yo creo que ya va siendo cada vez menos extraño, pues desde ir a un psicólogo hasta ir a un coach, que ya se va haciendo, porque yo quiero transmitir un mensaje de esperanza y de que con gente como tú, con tu espacio Confluere, con todo lo que nos aportas, podemos mejorar, y sobre todo para intentar no llegar a que se haya producido ese conflicto duro, encarnizado, que no vayamos como al médico cuando ya me he roto la pierna, ¿no? Que conozcamos todo esto como tú haces, Inmaculada, Doña Inmaculada, porque es que eres una doña de esto, de divulgar, de leer y con esto decir, oye, patrones, pues me reconozco así, pues puedo mejorar y voy a buscar algo de ayuda, y porque tú trabajas, dices, en la parte, si puede ser preventiva, con ese el coaching, que puede ser obviamente antes, después, en la parte en la que ya está, si puede ser con una mediación y con todo lo demás, ¿no? Y en la parte restaurativa, que ya es el después y que también es necesaria. Pero yo quiero transmitir el mensaje de a ver, Espacio Confluere y otros más que hay por ahí, que ya no tenemos que tener vergüenza en ir a un psicólogo, en ir a un coach, en reconocernos, como tú estás diciendo, ese primer espacio de, jolín, pues me gustaría ser de otra manera. Es que, fíjate, cuando estoy con mis amigos, pues qué amable soy, que tengo ese otro patrón, y cuando estoy con mi pareja o con mi familia o con mi hermano, es que no me puedo controlar. Totalmente. Y con Inma y con más gente, pero contigo podemos primero aprender, o sea, leeros su blog y acudir a ella, informaros, y que es fácil, ¿no? Porque ya un servicio como el que tú das, con esa profesionalidad, está al alcance de la mano. ¿Qué hay que hacer? Pues totalmente, Nelly, mira, yo lo digo muchas veces, o sea, es cierto que la sociedad que tenemos tiene unos retos tremendos, ¿vale? Y que la vida se ha complejizado y que cada vez es más compleja, nuestras relaciones son más complejas. La vida es
más compleja, entraña más dificultad, digamos, que hace unas décadas que estaba todo como más establecido. Pero también es cierto que tenemos a la mano un montón de recursos y un montón de información que bien aprovechada, o sea, yo me considero, de verdad, considero nuestro tiempo completamente privilegiado. O sea, Claro que realmente sí. quien no hace este cambio, quien hoy no aprende, es porque le falta la voluntad de aprender. Claro que sí. Y Irma, perdona, sí, me quedo con eso, con la voluntad de aprender. Es que se nos ha pasado el tiempo volando, pero es volando. que tenemos, o sea, te invito otra vez, seguro, pero es que estamos aquí en el estudio y nos quedan minutos. Entonces, por favor, antes de despedirnos, y aunque tengamos que cortar así, esto es El Costurero. Dinos, es que estoy deseando, con una intriga, qué objeto del costurero nos presentas para darnos ese último consejo o compartir, yo qué sé, como lo usarías tú en el día a día. Venga. Bueno, mira, pues me encanta lo de la metáfora del costurero y el título de tu programa. Pensaba y no sé por qué, porque no es algo a lo que yo me dedico mucho, pero no es mi fuerte, digamos, ¿no? Pero mira, me vino la palabra bastidor. Un Ah. bastidor como para bordar. Uh-huh. Y por varios motivos. O sea, realmente el bastidor es un círculo y un poco me parecía como una metáfora bonita en relación a los círculos restaurativos, ¿no? En los que se trabaja de forma conjunta, de forma comunitaria, algunos temas y desde luego también algunas grandes heridas, ¿no? Uh-huh. Y me venía este bastidor, pues porque, no sé, hablando de las heridas, ¿no?, que a veces nos hacemos en nuestras relaciones, porque esto también hay que verlo, aunque sea sin querer, cuanto más íntima es una relación, más posibilidades de que nos hiramos, ¿no?, o la herida sea incluso más profunda. Y me venía el círculo restaurativo y además de poner en el centro del bastidor este pequeño desgarro, ¿no?, o gran desgarro, esta pequeña herida, Uh-huh. y con la aguja y el hilo de bordar, pensaba que cualquier herida, cualquier rasguño, cualquier roto, pues puede lucir al final como un precioso bordado. Qué bonito, qué bonito. Pues Irma Gabaldón, espacioconfluere.com, lo tenemos que dejar aquí por hoy. Pero seguimos seguro, porque vamos, además tú y yo vamos a seguir haciendo muchísimas cosas y en esta casa, que es también tuya, pues te esperamos para seguir cosiendo y teniendo conversaciones tan maravillosas. Muchísimas gracias desde El Costurero, desde Radio Enlace, a Irma Gabaldón. Muchísimas gracias a ti, Nelly, un placer. La música que nos ha acompañado en el programa de hoy es de Paolo Damiani, Carlo Mariani, a Michel Rabia, a Sandro Sata, a Carlo Rizzo, de su disco Mediana. Los temas Ri, Talking, Cos'è che ti fa andare così y Up.
aquí terminamos por hoy. Volveremos los lunes alternos a las 8 de la tarde en el 107.5 y a través de internet nos podéis encontrar en los podcasts de las principales plataformas. Yo continúo con más ilusión cada día con mis voluntariosas más que expertas puntadas en esta emocionante aventura. Sigo comprometida a seguir aprendiendo con la experiencia y con vuestras opiniones y consejos que me podéis hacer llegar al correo elcostureroradio@gmail.com. También me podéis dejar vuestros comentarios en las redes sociales, en el Instagram o Facebook o LinkedIn de Nélide Garimez. La sintonía del costurero es el tema Cirro, de Germán Díaz, de su disco El método cardiofónico.